yo no fui criado por una mamá, fue con mi papá. Mi mamá estaba enferma cuando yo era un niño y murió. Pero reconozco el papel, ¿no? Porque estoy casado con mi esposa por 50 años. Yo reconozco el papel muy bien. El doctor Héctor Rodríguez, que está en los estados, en el estado de Kentucky, pero él viaja mucho a Perú, en Lima, hace conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dijo esto y lo puse en el chat esta mañana, cuando hizo la pregunta, ¿qué es una madre? Y él dijo, una madre es la única persona que te transporta 9 meses en su vientre, 3 años en sus brazos y toda una vida en su corazón. Amén. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos responsabilidades de honrarlas a ella. Y lamentablemente muchas veces es usada, abusada y mal usada por nuestro egocentrismo. Y esa es la realidad. Pero aparte de eso, feliz Día de las Madres. Le damos las bienvenidas aquí a la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde ya saben que el pastor Joe Martínez es el pastor de la iglesia y saben que él está viajando con su esposa Janie y sus hijos Christian, Miqueas y Eliana, ¿no? Que es la princesa, la reina de la casa. Y ellos tuvieron la semana pasada en la República Dominicana visitando los padres del pastor Joe y ahora han regresado a los Estados Unidos. Estoy en constante contacto con ellos y oramos que ellos tengan un tiempo que puedan realmente disfrutar de todo. Tienen mucho que hacer en los estados y mi oración es que cuando ellos lleguen y cuando ellos regresen que puedan disfrutar su tiempo afuera, pero también pueden encontrar una iglesia que es fuerte, una iglesia que es obediente, una iglesia que es madura y sometida a la palabra de Dios. Amén. Y eso es importante recordar eso todo el tiempo. Amén. También no se olvide que vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 1, por favor. Y quiero llamar su atención también que aquí, como dice el pastor, nosotros sabemos que en esta iglesia predicamos, enseñamos expositivamente y lo que significa eso es que enseñamos la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, ¿no? Para reconocer los detalles más de la palabra del Señor, para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Y sabe que el pastor yo está en el Nuevo Testamento y yo estoy en el Antiguo Testamento y ahí es donde nosotros vamos a entrar hoy día. Vamos a abrir el tema que estamos llevando a cabo. Es el libro de Levítico, un libro que ya yo hice 2 videos de introducción al libro, está ya en YouTube y lo pueden ver, que es el trasfondo de este libro. Pero el Levítico siempre señala y apunta a la persona de Cristo. El Levítico es un libro que mucha gente lo leen o no lo tocan, lo ven a la primera página y dicen chao y se van. Porque usa un lenguaje que no estén acostumbrados de usar, de hablar, y no se usa en nuestro hablar diario, pero es un lenguaje específico, pero nos lleva y señala a la persona de Cristo, ¿no? Y está hablando de un término, la ofrenda quemada. ¿Qué es la ofrenda quemada? No fue que se quemaron que se quemó la cena en la parrilla. Está hablando de la ofrenda quemada, representa y usa la imagen de la persona de Cristo, ¿no? Y el Levítico nos habla a nosotros de que tenemos una sola manera como acercarnos a Dios y para ser aceptable a Dios y ser reconciliado con Dios. Ese es el propósito de Levítico, a llevarnos a la cruz. Vamos a leer el versículo 1:17, lo quiero poner en su contexto, pero voy a enfocarme una vez más en versículo 1. Vamos a leer. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestras ofrendas de animales del ganado o del rebaño.
Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Esta es la primera vez que nos indica que tenemos que hacer algo para ser aceptado al Señor, a Dios. En versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Aquí está la segunda vez, márcalo. Versículo 5, entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes y hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y la dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas de cabeza y dice, y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas la lavará él con agua. El sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora tener la tercera vez que él menciona que algo es agradable al Señor. Tenemos responsabilidades como creyentes de hacer algo conforme al criterio que Dios establece. Él es el único que determina cómo nosotros nos podemos acercar a Dios. Versículo 10, más. Si su ofrenda para holocausto es del rebaño y de los corderos y de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el cebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas la lavará con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo quemándolo sobre un altar es holocausto. Una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Esta es la cuarta vez. Márcalo ahí. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote la traerá al altar y la quitará de la cabeza y quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también su buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de cenizas. Versículo 17. Y aquí dice, la henderá después de las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego, es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora tenemos la quinta vez que se menciona. El libro nos está llamando a nosotros, y es cierto que es un libro difícil por su lenguaje, porque no hablamos así. Ni siquiera pensamos en esos términos. Pero no se olvide que Moisés, el autor, ¿no?, de este libro, fue instruido, dirigido por Dios a hablar a su pueblo en ese entonces, en ese contexto. Usar un lenguaje en que era muy común entre ellos, y era un lenguaje de sacrificios para encontrarse ellos mismos en una relación correcta con Dios. Ahora, el lenguaje que tú y yo usamos es del Nuevo Testamento, típicamente. Pero este lenguaje señala todo lo que representaba lo que Cristo iba a hacer. Y la tendencia nuestra es de hablar que el Antiguo Testamento es pura ley, ley. Lo había dicho la semana pasada. Y para nosotros la ley está muerta y nosotros seguimos adelante, chévere, con mucha gracia. El problema es que la gracia no existe sin la ley. Y hay muchas cosas de la ley que son vigentes hasta la fecha, hoy en día, pero tenemos la tendencia de tirar todo con el agua fuera de la ventana. Ese es el problema nuestro, ¿no? Ahora vamos, y le dije la semana pasada, lo repetí, lo puse en el chat para ustedes, que tenemos 6 puntos en particular que vamos a dividir este libro de Levítico, especialmente, solamente capítulo 1. Quiero llegar al punto número 1, Levítico 1:1, y hablando de la aceptación, hablando del camino, y hablando de la reconciliación. ¿Ves? Dios
Repito, Dios, no el hombre. Dios, no el hombre, determinó la manera de acercarse a Dios y llegarse a ser aceptable a Él. El problema es que hoy en día, en esta época, nosotros tenemos la tendencia de determinar cómo nos vamos a acercar unos a los otros, debajo de mi criterio. Pero Dios es el que determina cómo se va a acercar a Él. Y es común, tú hablas con mucha gente, ¿crees en Dios? Seguro que sí, pero a mi manera, en mi forma, ¿no? Así, básicamente, ¿no? Yo creo en Dios, pero nunca definen de qué Dios estamos hablando. Y básicamente es el Dios de su imaginación el que me permite hacer lo que yo quiero hacer, básicamente. Y Él siempre entiende mis circunstancias, Él siempre entiende mi situación, ¿no? Y por esa razón, lo que están diciendo es la razón por que tengo el lujo de violar la palabra, ignorar la palabra, porque Él me entiende. Y lo he dicho en el pasado, que la palabra más vulgar que yo encuentro aquí es necesidad. Esa es la palabra más vulgar que yo encuentro. Porque por mi necesidad puedo justificar cualquier cosa. ¿Cierto, sí o no? Porque así pensamos, así hablamos. La mayor parte de la gente así habla. Mi necesidad. Y eso como automáticamente justifica cualquier cosa lo que van a hacer, porque Dios me entiende. Ellos cambian el criterio en cómo acercarse a Dios. Se recuerda que dije en versículo 1, Levítico, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo. Se nos ha olvidado que Dios está hablando algo directo, muy distinto. Pero para nosotros tenemos la tendencia de tomar la palabra de Dios como si fuera es una sugerencia, es una recomendación. Es una buena idea. Es la opinión de Dios. Pero así no fue que Dios se acercó a Moisés. Habla a mi pueblo. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, ¿no? Ahora, note bien, la palabra llamó ahí, lo voy a repetir otra vez más, porque quiero martillar este caballo que ya está muerto, lo quiero balacear y seguir balaceando. Porque nosotros tenemos esas mañas, esa costumbre que yo siento, yo pienso, yo opino. Dios no le dio ese lujo a Moisés. El Señor llamó, citó. Es la palabra kará en hebreo. Y esa palabra significa hablar en voz alta. Ahora tengo su atención. Una voz alta, clara y distinta. ¡Belisario! ¿Entienden? No dije milagro para que no sea un infarto aquí. Él habló fuertemente y le agarró la atención a Moisés. El concepto en hebreo, si no lo sabes, porque tú sabes que en hebreo es un idioma que pinta cuadros. En griego es otro idioma que pinta cuadros. En español nosotros requerimos, mira, si tú traduces una obra de inglés al español, la obra en inglés tiene 10,000 palabras, la obra en español requiere 30,000 palabras. Y nosotros somos expertos, tenemos labia como no te imaginas. Nosotros nacemos con mantequilla debajo de la lengua, ¿no? Y aceite encima de la lengua. Nosotros somos expertos en los dobles sentidos. Y cómo entrar y salirnos de los paquetes que nos metemos. La sutileza es donde nosotros somos expertos. Pero nunca decimos que es una mentira. Pero Dios le llamó a Moisés. Y kará no solamente es hablar una voz alta y fuerte y distinta, pero el concepto es su opinión no vale aquí. Es lo que yo digo. Indica que hay algo importante. Y está al punto Dios a declarar.
El punto es que Dios es la persona que habla, no el hombre. Nunca habla con una persona y no dejan de hablar. Y tú estás tratando de meter la palabra ahí, pero ellos siguen. Y quieres sacar un bate y ¡calla ya! ¡Trágate la lengua! Y ellos siguen y siguen. O tú estás hablando con ellos y siempre es pero. Y no escuchan nada. ¿No escuchan nada? Y así llegó Dios con Moisés, porque te recuerda que Moisés siempre estaba refugiando. ¿Te recuerdas eso? Soy tartamudo, no puedo, papá. Siempre tenía una razón. ¿Te recuerdas eso? Esa era su maña, ¿no? ¡Moisés! Corte la cosa. Trágate la lengua. Échate un poquito de sal. Dios es el que determina cómo debe ser abordado. ¿Cómo? ¿Quién es aceptable para Él? Él determina. Todos nosotros, la mayor parte de nosotros, tenemos familiares que no son creyentes. En el sentido bíblico, que se someten a la autoridad de la persona de Jesucristo. Todos nosotros tenemos familiares así. Pero nuestra familia quiere decir, yo soy creyente. Ellos quieren poner su propio criterio. ¿Sí no es? Y nosotros nos cansamos o cedemos lugar y terminamos los dos mal. Porque el creyente termina cediendo al que no es creyente con todas sus locuras y tonterías y disparates y Lo mejor es no ceder, es orar. Orar por ellos. Tienes que mantener respeto con tu familia, ¿cierto sí o no? Lo tienes que respetar. No siempre tienes que sacar un bate y pegarle sobre la cabeza con la palabra, ¿no? Intenta algo nuevo. Trate de vivir la palabra. Es un concepto radical, ¿no? Ahora, esto nos da un golpe contundente contra la justicia propia. Solo Dios es el único Dios vivo y verdadero. Él es el gran creador, la majestad soberana, ¿no?, del universo, el que determina cómo debe ser abordado, quién es aceptable para Él. Es como cada semana el hermano Ángel dice, por favor, ponga sus celulares en silencio, modo avión o por la ventana, ¿no? Y lo tiene que repetir semana, y es una locura que se tiene que repetir, pero se tiene que repetir, ¿no? Bueno, estoy repitiendo lo que se tiene que repetir. Igual, porque tenemos la tendencia de olvidarnos de las cosas, ¿sí o no? Mi señora se recuerda las primeras palabras que yo compartí con ella 50 años atrás. Yo ni me recuerdo esta mañana. Tiene un chip acá arriba en la computadora que me asusta. Nos hacen preguntas, conteste. Porque yo sé que lo voy a decir mal, porque no me recuerdo. Pero Dios habló. Nadie puede alcanzar a Dios a menos que se acerque a Dios exactamente como Dios lo declara. Ese es el punto del libro de Levítico. Es el mensaje glorioso del Evangelio en términos con flores más grandes que te puedes imaginar. Y ahorita está en la calle vendiendo flores por todas partes, ¿no? Para el Día de las Madres. A mí me fascina que cada gran evento siempre entra el comercio. No, todo es dinero. Todo. Y se están peleando por sus puestos. Nada cambia. Es igual mucha gente que se quiere acercar a Dios debajo de su propio criterio. Y estoy viendo la mayor parte que están viendo son las madrecitas. Yo veo algo mal aquí. Están trabajando. ¿Dónde están los vagabundos de hijos que tienen? Ni siquiera un plato le preparan. Bueno, llévalo a comer por lo menos.
¿A qué hora van a servir? ¿Cocinaste esta mañana? No, perdón. Había un rumor aquí que había escuchado. Mira, nosotros no tenemos derecho de presentarnos ante Dios y decirle a Él, mira, Dios, esta es la forma en que tú y yo debemos reconciliarnos. Ah, qué lindos somos. Esta es la forma que me voy a acercar a ti. Qué lindos somos. Esta es la forma en que debes aceptarme. Dice, pues yo no hablo así. No, pero tu vida grita la misma cosa. Nosotros somos simplemente seres humanos. Nada más. Nada menos. Y no tenemos los derechos de presentarnos ante del gran Creador, ¿no? Y darle a Él los términos donde Él tiene que rendir y Él tiene que ceder. Con eso vamos a rezar a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, por favor, en el Nuevo Testamento, por favor, dice en versículo 24, Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. No son las palabras de Eddie Ildefonso. Dios dice, y moriréis. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, Juan capítulo 8, versículo 24, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Pero ¿sabe? Alguien viene y tú le hablas, no creeréis, y ellos dicen, ¿es tu opinión? No, es tu opinión. La locura es que así tratamos a Dios también, bueno, es tu opinión. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Aquí está la futilidad del fracaso del hombre, que él cree que él puede determinar las cosas. Pero Cristo fue bien claro. Juan capítulo 14, versículo 6, por favor. Cristo fue súper claro. Juan capítulo 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, no vos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué parte de la palabra nadie nosotros no cantamos? La N, la A, la D, la I o la E. Nadie. Y aquí hay tres áreas específicamente que queremos enfocarnos en este versículo. El camino, la verdad y la vida. Solamente lo que quiero hacer por este momento es centrarme en el primero, en el camino, ¿no? El camino. Porque eso es lo que está presentando claramente en el libro de Levítico. Eso es lo que se está presentando, el camino. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, no vos. Yo soy el camino. Esta declaración responde a la pregunta, ¿cómo? ¿Te recuerdas la presentación? El Evangelio con pinturas, ¿te recuerdas? Que tuvimos semana tras semana, tras semana, tras semana. La gente dice, ¿cuándo esto va a terminar? Bueno, el problema es que nunca iba a terminar porque no todos participaron. Pero la meta era cada domingo para cada uno, ¿no? Pero, ay, que no soy artista, no soy esto, no me gusta hablar. Deja eso, por favor. Pero en la presentación de la evangelización con pintura, ¿te recuerdan? Que arriba había, en azul, muy lindo el color, ¿no? El cielo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ir al cielo? Será la pregunta, ¿no? Aquí está la respuesta. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto no es complicado. Mira, el pueblo es inteligente. El problema es que el pueblo rechaza la verdad. Pero es inteligente. Pero para no decirle que lo rechaza, dicen, es que no entiendo. Seguro que sí que entiende. ¿Quién aquí no entiende que tú naces, vive y muere? Todos nosotros comprendemos eso. La palabra camino, aquí, en Juan capítulo 14, versículo 6, en la palabra en griego, es la palabra odos. Odos, en griego. Y esa forma es un ejemplo de la palabra éxodo. Esa es la palabra éxodo.
¿Mm? ¿Qué significa qué? La salida. ¿No? La salida del problema que tú y yo tenemos, que vamos a morir. Algunos de nosotros estamos más cerca a ese evento que otros. Yo soy un pollito, solo espera mi turno. Pero la verdad es que esa palabra odo significa un sendero, un camino o un viaje de un lugar al otro, ¿no? Un curso en el mar. Cristo está diciendo, yo soy el camino, yo soy la salida. Te voy a mostrar, voy a abrir brecha, te voy a enseñar cómo llegar, ¿no? Jesús no estaba diciendo que el cielo es el único camino al cielo. No. Él no está diciendo que ese es el problema. Mucha gente habla hoy día así. Yo leo esta religión, aquella religión, y todos dicen que hablan de la misma cosa como llega al mismo lugar. No, así no funciona. Eso es lo que el hombre dice. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia que supuestamente decimos que creemos. La cual nunca leemos, pero decimos que creemos, ¿no? A mí me fascina la gente que... Todo el mundo tiene una opinión, ¿ves? De la palabra de Dios. Y cuando digo, ok, vamos a hablar. ¿Pero qué dice? No sé. Pero tú tienes una opinión de algo que no has leído. Me fascina que todo el mundo tiene el lujo de opinar lo que no ha leído. Me llama la atención. Pero me dice que cree en Dios. ¿Qué es lo que usted cree? Es imposible yo de haber vivido con una mujer por 50 años y nunca compartir la misma habitación. Un poco difícil. Un poquito. Él no dijo que yo soy uno de muchos caminos. Él dijo, yo soy el único camino. No hay otra manera. Ese es el punto de Levítico. Si quieres ir al cielo de Dios, tendrás que seguir el camino de Dios, no el tuyo propio. Debido a que Jesucristo es el camino al cielo, encontramos que Él provee varias bendiciones a aquellos que confían en Él. Abre su Biblia, Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en Hechos capítulo 4, quiero que vea conmigo en versículo 12. En ningún otro, dice, Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Está claro. Está claro. Como el día hoy que está soleando. Está claro. Pero habla la persona y dice, pero yo siento, yo pienso, yo opino. Solo Jesucristo salva. Es lo que el Levítico nos está llamando a la atención. Solo. No hay otra cabeza, ni otro Señor exaltado, por tanto ningún hombre se puede salvar. Por otra cabeza o Señor. Por cualquier otro nombre bajo el cielo. No existe. Eddie Ildefonso nunca ha salvado a nadie. En todos los años del ministerio nunca ha salvado a nadie. ¿Sabe que ninguna iglesia puede salvar? Nunca ha conocido ni un ladrón. Perdón, ladrillo. A salvar a nadie. Este púlpito salve a nadie. ¿A quién ha salvado? Nadie. Jesucristo es lo único. Ningún maestro es suficientemente capaz para salvar a nadie. El mejor teólogo salva a nadie, ni él mismo. Ningún profeta es suficientemente noble para salvar a nadie. Ningún ministro es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo, mucho menos otra persona. Todos entramos por la misma manera, debajo de la sangre que fue derramada en esa cruz, esa ofrenda quemada. Así que no importa que proclamen. No importa la indulgencia,
y el poder del hombre. El hombre se queda lejos de ser la cabeza elegida de Dios. Ningún hombre tiene el nombre con el cual Dios salva a los hombres. Ningún predicador famoso. En cuanto pretendemos de ser algo de lo que no somos. Y en realidad terminamos siendo payasos religiosos, nada más. Es Cristo. El Levítico lo aclara bien. Todos los hombres son mortales, ¿cierto sí o no? Ningún hombre puede ser a otro hombre inmortal. Así que la cabeza de Dios, el nombre de Dios que Dios usa para salvar a los hombres, debe ser eterno, solo, y un hombre es eterno y es Jesucristo y nadie más. El Papa no te puede rescatar. Él tiene sus propios problemas. Abren sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, quiero que vea conmigo en versículo 11. Versículo 11. Ahora, el contexto de 1 Corintios comienza en versículo 10 y termina en versículo 17. Ese es el párrafo completo. Pero vamos a enfocarnos en versículo 11, 1 Corintios capítulo 3. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que haya ha puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede. Nadie. Él es el fundamento, el único fundamento. Él es el vocero de Dios. Él es el mediador de Dios. Él es deidad, ¿no? Él forma lo que nosotros conocemos la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. No son las enseñanzas eclesiásticas de la iglesia. No es la opinión de los pastores de la iglesia. Es Cristo, el sacrificio. Él es el fundamento de la iglesia. No nuestras tradiciones, si es que somos honestos, la mayor parte de las tradiciones no sirven para nada. La mayor parte de las tradiciones que tenemos en la iglesia es para complacer al pueblo. Nada más. Existe solamente un fundamento. El propio Jesucristo es el fundamento. Él dice, nadie puede poner otro fundamento, el que ya está puesto. El cual es Jesucristo. ¿Quién lo puso? Dios. Todos los otros fundamentos son arena movediza, nada más. No pueden hacerle frente a la tormenta de la vida, solamente Cristo. No importa ningún hombre, no importa quién sea, puede poner cualquier otro fundamento que perdure. Todos los otros fundamentos se demorarán en destruirán para siempre. Permíteme mostrar algo. Abre su Biblia en Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, por favor. Vamos al Antiguo Testamento y hacer una pregunta aquí. La pregunta es sencilla. ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Bueno, dice tres cosas. Mientras que se vayan ubicando en Proverbios capítulo 14. Uno, quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden edificar la vida de cada uno de ellos. Él es el único. Segundo, quiere decir que la enseñanza o la doctrina de Cristo, no de la iglesia, es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden ser edificados en su vida. Quiere decir, número 3, que Jesucristo es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden edificar una iglesia verdadera. Porque muchas iglesias son falsas. Muchas iglesias son culturales. Complace las mañas culturales de la membresía. Pero la verdadera iglesia de Cristo es escritural, no cultural. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino al que el hombre le parece derecho, le parece bien. Pero al final es el camino de muerte. Los sabios se preparan. Los sabios se preparan para los desafíos de la vida diaria en el mundo pecaminoso. Ahora, en la escuela dominical, después de la escuela esta mañana, las hermanas tenían mucho frío. Y noté que migraron
a las ventanas. Fue un éxodo. Le dije a la reina francesa María Antonieta, le dice, muy sabia, muy sabia. Y se estaba calentando, y milagro no se movía para nada. Eso fue un milagro. ¿No? Se prepararon, ¿notaste? Pero los sabios se preparan por los desafíos de la vida. Diario, sabiendo que la vida es una vida pecaminosa diariamente hablando. Pero aún más importante, se preparan para que lo que va a ocurrir cuando sus vidas en la tierra llegan al momento de terminar. Y la palabra de Dios, emite un recordatorio siniestro que nadie quiere escuchar. Abre su Biblia, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. A ese gran libro que a todo el mundo le gusta leer. Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿no? Y siempre me da una sonrisa porque en el programa de televisión, en radio, hermano Héctor, siempre de una forma u otra va a llegar a Hebreos capítulo 9, ¿no? Versículo 27. Y los textos que entran me llaman la atención. ¿Por qué ese hermano no suelta ese versículo? Es necio, terco, duro. Que busque otro versículo. No te olvídate. Este está bien claro. Dice aquí, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, así que como está decretado, no sugerido, no recomendado. Dice, así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, pachanga, baile, nombre, el juicio. Hablando con mi papá continuamente en sus últimos años, porque llegó a los 80 y luego llegó a 81, 82, y mira papá, tenemos que hablar otra vez, 83, 84, llegó a 85, oye papi, 86, 87, y por fin cuando llegó a los 90, ¿tú crees que eres Enoc? ¿Tú solamente vas a entrar en la gloria así? No. Pero él murió confesando a Jesucristo, porque reconoció algo. Y le dije, hablando con él, así como está decretado que los hombres se mueran una sola vez, y después esto, el juicio. Permíteme decírselo en una manera que más que tú puedes comprender. Está con papa frita. Él dijo, Las personas sabias, no inteligentes, las personas sabias se preparan para el final de la vida eligiendo el camino correcto que se le ha presentado miles y miles y miles y miles de veces. El camino que termina en la vida y no en la muerte. Pero sabemos que el Levítico está hablando con un pueblo religioso. Vamos a ponerlo en términos hoy día. Está hablando con un pueblo que dicen que son creyentes, un pueblo que asiste a la iglesia, un pueblo que conoce las cosas de Dios. Han oído un montón de sermones, ¿no? Y se han oído muchos mensajes. Y más bien, cita el versículo, el predicador, y la gente comienza ya a citarlo. Eso ya sabe. Pero están perdidos, están en el camino para el infierno. Y tú tienes que entender que cuando Moisés le habla al pueblo, ya nace el judaísmo, el pueblo ya sabía las cosas de Dios, pero el pueblo estaba distorsionando la palabra de Dios y el camino. No sé si ha notado, lo he dicho en el pasado, pero cuando Dios trata con, y lo puede ver en el Antiguo Testamento y claramente en la voz, y también en las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y con Pablo especialmente. Y luego Pedro después, ¿no? Y luego ese gran apóstol de amor que es Juan. Todo el mundo, ese es el apóstol de amor, qué tierno. Sí, tierno, porque solamente leen el Evangelio de Juan.
pero busque las otras epístolas que escribió. Tú vas a descubrir que esa ternura se fue por la ventana. Y le habla fuerte al pueblo. El estándar para el creyente siempre es más alto del incrédulo. Y por decirlo así en términos más entendibles, las regañadas son más fuertes para los creyentes que para los incrédulos. Pero hoy en día los creyentes se ofenden. Estaba haciendo, me recuerdo, años atrás en el seminario que estaba, y el profesor nos hizo un desafío. Y dijo, quiero que lee todos los evangelios, los 4, en griego. Y tuve que, porque sabía que habíamos terminado los cursos en griego. Ahora, ¿cuáles son las reglas en griego? Siempre comunica el tono. No sé si nunca sabía eso. Es interesante que en griego, como en hebreo, que son las 2 idiomas únicas, Dios las escogió como instrumentos o los medios para comunicar su palabra. En griego siempre comunica el tono en cual se dice algo. Y se asusta cuántas veces Jesús le habló fuertemente. ¡Moisés! Tú sabes que alguien levanta la voz. Esto es algo serio, ¿no? Como le digo a mi esposa, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué eres sordo? Es cierto. Por eso yo tengo audífonos ahora. Pero ya se acostumbró a gritar. Y la cosa es, mira, pero cuando Cristo le habla, y si tú lees los versículos donde Él responde, el tono te asusta. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estaba hablando con fariseos que supuestamente conocían la palabra, ¿no? Con escribas que supuestamente conocían la palabra. ¿Te recuerdas? Así es con los religiosos, que supuestamente decimos que conocemos la palabra. El asunto es que hay necios. ¿Qué te puedo decir? Es que hay testarudos. Necios. Los necios se burlan del pecado y descuidadamente se sumergen de cabeza, ¿no? En los placeres pecaminosos de este mundo, en sus propios caminos egoístas, no tienen consideración por Dios en ningún sentido. Ninguna consideración por la eternidad. Las cosas tan chéveres. Ninguna consideración por el camino que están recorriendo. Viven por suerte. Sus vidas impías terminan en muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Todos nosotros tenemos amigos, vecinos y familiares así, ¿sí o no? Y duele. Y duele. Todos tenemos así. Yo tengo un montón así. Mi hermano menor, que ya viejo y abuelo, tiene como 66, 67, 68 años de edad. Mi hermano menor. Y es un terco de los tercos, necio de los necios, cabezón de los cabezones, malvado de los malvados. Ese hombre te quita el cuello, te quita la cabeza en un momento, solamente por pestañear. Malvado de los malvados. Drogadito, mira, estamos hablando de un abuelo. Y se le abre así, se le abre allá. Hay necios. No consideran nada. Y no le molesta usarte y la palabra para aprovecharse. No le molesta. Sin embargo, una categoría completamente diferente de personas viaja por un camino que sinceramente creen que es correcto. Pero están trágicamente equivocados. Están cegados a la verdad y no le dan cuenta de la muerte. La separación eterna de Dios. Una eternidad en el infierno. Le espera el final en su camino. Y no le molesta. Yo solamente he tenido una sola experiencia. En ya casi 4 décadas de ministerio. Donde una persona
Y no voy a especular. Pero yo he visto muchos a morir. Muchos. Y estaban, yo no me recuerdo si era la década de los 80 o principiando los 90. Y, bueno, los 80, o fines de los 80. Estaba en la televisión en Los Ángeles, en California, parte de un ministerio predicando la palabra en los 80. Y una familia me llama y voy al hospital. Y llaman ya que el programa está terminando en el estudio, me llaman y dije, por favor, yo voy. Y este muchacho tenía 16 años de edad, pero era un malvado. Este era príncipe de los malvados en su vecindario. Y lo balacearon. Y dicen, por favor, venga. Está en sus últimas. Y los padres que eran fieles a ver el programa cristiano donde predicamos la palabra, yo era uno de los socios en ese entonces y voy. Y llego a la emergencia del hospital y literalmente la enfermera, la quería bofetar. Yo no sabía lo que estaba haciendo la mujer, pero me agarró así, la enfermera. Y me arrastra. ¿Qué rayo hace esta mujer? Y me pone el saco blanco encima. Y esta mujer no me, hola, ¿qué tal? Me agarró así y voy adentro de la emergencia. Y ahí está el muchacho en la camilla sangrando. Y después me dijeron que tenía 11 balas en él. ¿Y cómo que estaba todavía respirando? No entiendo. Y voy y le agarro a él, me acerco y le hablo del Evangelio del Señor Jesucristo. Y él me agarra así, en la camilla para arriba. Y me mandó al infierno. Y lo estoy mirando a él. Y le presento el Evangelio y él rotundamente rechazó. Y algo que nunca se me olvidó y marcó mi vida. Yo vi, ya me estaba mirando para arriba y yo mirando para abajo. Y ahora yo estoy lleno de sangre. Y lo veo. Y de repente yo vi algo que no sé cómo describirlo. Lo estoy mirando. Y su cara comenzó a torcerse. Ahora, yo era joven en esos días. Tenía buena vista. Y yo lo vi y su cara torció y él estaba aterrorizado. Y así murió. En su último respiro, no sé lo que él vio. No voy a especular. No sé lo que él vio. Pero era demasiado tarde para él. Y el doctor, ahí está conmigo, las enfermeras. Y la enfermera, ¿lo puedes soltar? No, es que él no me soltaba a mí. Y ellos tuvieron que forzar la mano. Pero yo estaba así de cerca con él y nunca se me olvida lo que yo vi. Este hombre fue clásico. Vivió una vida y tuve que confrontar la realidad que él no podía determinar el camino, cómo acercarse a Dios. No era posible. Y muchos de nosotros en la iglesia andamos como ese joven, jugando el mismo juego. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. El tiempo suyo y el mío no está en nuestras manos. Estás en las manos de Dios. Tú tienes que tomar una decisión.
¿Él es el único camino o Él no es? ¿Él determina cómo nos acercamos a Él o tú determinas cómo te acercas al infierno? Oremos. Señor Padre, en estos momentos que nos permite reflejar sobre nuestras propias vidas, de la misma forma como llamaste a Moisés en una voz alta, clara y distinta, tu palabra nos habla a nosotros con esa misma voz alta, clara y distinta. Está decretado para el hombre morir una vez y luego el juicio. Las iglesias hoy en día están llenas de gente que han oído un mensaje tras mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y nunca han llegado a los pies de Cristo. Señor, sálvalos. Toca sus corazones, Señor. Te imploro, Señor. La gente necesita la esperanza de la cruz, de este gran sacrificio de Cristo. Señor, te necesitamos. En tus manos nos encomendamos, Señor. Haz tu obra en la vida nuestra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quería cortar